We are feeling the worst of what is now Tropical Storm El Helene. huracán llegó fue por abajo. Some of these locations are going to see up to 20 inches of rainfall. El huracán Helene tocó tierra en Estados Unidos. We're expecting catastrophic and life-threatening flooding and flash flooding and urban flooding and the potential for widespread landslides in these Looks like areas. the heavy rain will be done by midday, but we need to get through these next few hours. Flash flood warnings up for most of the region, but Este many podcast es una producción especial de Enlace Latino NC en conmemoración del primer aniversario del huracán Helene y en honor a la resiliencia de la comunidad latina de las montañas del oeste de Carolina del Norte. Bienvenidos a Después de la Tormenta. Yo soy Patricia Serrano. Y yo soy José Sandoval. Hace exactamente un año el oeste de Carolina del Norte cambió para siempre. Días antes, las autoridades habían emitido avisos de una inundación catastrófica. Y nosotros, como periodistas, advertimos en notas y en la radio sobre la gravedad del huracán que se aproximaba. The director of the National Hurricane Center, Dr. Michael Brennan, says heavy rain is falling in Kentucky and South Carolina. Some of these locations are going to see up to 20 inches of rainfall, especially along the southern Appalachians. Aún así, nadie estaba preparado para lo que pasó. El huracán Helene destruyó pueblos, se llevó vidas, modificó ríos y montañas, y nos enfrentó a una realidad impensada hasta entonces, sin luz, sin agua, sin forma de comunicarnos, sin saber qué estaba pasando afuera de nuestros barrios. La noche del huracán fue imposible dormir. Estaba despierta, esperando que un árbol cayera sobre el techo de mi casa, buscando un lugar donde pudiera sentirme segura. Seguí la tormenta en tiempo real hasta que se cortó internet. Después se cortó la luz, el agua y toda forma de comunicarnos. Recuerdo el miedo de saber que algo desconocido, grave, estaba pasando. Pienso en esos días como un estado de shock colectivo, un fin del mundo que atravesamos juntos. Durante las primeras horas no estaba seguro de lo que estaba pasando. No fue hasta que vi los videos publicados en las redes sociales esa mañana cuando pude comprender la devastación que se había producido. Para que se hagan una idea, Asheville, una de las zonas más afectadas, está a por lo menos 500 kilómetros de la costa. Fue del un Atlántico. tiempo de mucha ansiedad y noches sin dormir. Desde Florida hasta el sur de las montañas Apalaches. Su paso por Asheville, en Carolina del Norte, fue atípico porque... En este primer episodio reviviremos la noche y el día del huracán junto a dos familias latinas que perdieron sus casas en la tormenta. Regresaremos a esos días en los que supimos que lo que tenemos hoy, mañana puede desaparecer, que un huracán puede cambiarlo todo, que la información realmente salva vidas, y que vivir un desastre natural en un país que no es el tuyo también es un doble desafío. Bienvenidos otra vez a Después de la Tormenta. Hoy es 27 de septiembre de 2025. Aquí el episodio. Mi nombre es Betty. En este momento estamos exactamente donde estaba mi casa antes del huracán. Llevamos viviendo aquí ya en esta casa llevábamos casi 8 años de que la compramos. Era una casa móvil totalmente destruida. Varios días antes de la llegada de Helene, las autoridades del condado de Buncombe advirtieron a la población que la inundación podría ser catastrófica. Pero ni en Asheville, ni en Sonanoa, ni en Fletcher, ni en Fairview, y mucho menos en zonas cercanas a arroyos pequeños, nadie se esperaba la tragedia que sucedió. Betty está casada, su esposo se llama Eric. Tienen 3 hijos pequeños y llevan más de 15 años viviendo en Sonanoa. Su familia tiene estatus migratorio mixto y por su seguridad no diremos su apellido ni tampoco la zona donde viven. Lo importante es saber por qué la noche anterior al huracán no se imaginaban siquiera lo que pasaría. Nosotros, la casa exactamente no te puedo decir qué distancia, ¿verdad? Pero sí son unos 600, 700 metros del río. O sea, aquí donde estás parada no ves en absoluto el río. O sea, no lo ves. En realidad se sentían bastante seguros, aunque era común, sobre todo en la temporada de huracanes, que recibieran alertas de posibles inundaciones en el área, la amenaza nunca se había concretado. Y de tanto escucharla, casi habían dejado de prestarle atención. Entonces decían, nosotros no vemos mucha televisión, entonces no estábamos al día con las noticias, porque supongo que hubo noticias, entonces no le tomamos importancia. La verdad, cada año te llegan a veces las alertas de inundaciones, pero sabemos más o menos las áreas donde la inundación es, pero es muy, muy leve.
Entonces, pues, nos fuimos a dormir alrededor de las 9 de la noche. Así que ese 26 de septiembre fue una noche más para ellos. Los niños no tenían clases. Las escuelas fueron suspendidas en todo el condado mientras se esperaba la tormenta. Y a pesar de esas señales y de las alertas durante la noche, todavía se sentían seguros. Este es Eric. Pues porque siempre llegan y nunca pasa nada. Sí, siempre llegan y nunca pasa nada y ahora que sí pasó, nadie las toma. Por eso es que yo pienso que no nada más nosotros no las tomamos en serio, sino todos los vecinos a los alrededores, nadie las tomó en serio. Esa madrugada una alerta de evacuación llegó a sus celulares a las 3 de la mañana. Y sí nos despertó a mi esposo y a mí, nos levantamos, echamos un vistazo hacia afuera para ver que todo estuviera bien, que no hubiese exceso de agua. Entonces salimos, no hubo nada, nos regresamos a dormir. Como a las 4 llegó nuevamente otra alarma. Entonces volvimos a levantarnos, usamos lámparas para luzar por fuera, pero no, o sea, todo era normal. La familia volvió a dormirse y a las 5 de la mañana del 27 de septiembre, Betty se levantó y se preparó para ir a trabajar. Había mucho viento y llovía, pero otra vez nada le indicaba que era una mañana distinta a las demás. Yo me fui a las como 5:20 de la mañana, salí de casa a 5:20, prendí el auto, esperé unos minutos. Todo estaba tranquilo, todo. Dices tú, no había ningún movimiento, o sea, no vimos bomberos, no vimos policías, no vimos a la gente que estuviera saliendo de sus casas. Como siempre, Betty cruzó el puente sobre el río Swannanoa para tomar la autopista hacia Asheville. Todavía no había amanecido y ella no recuerda haber notado nada fuera de lo común. Era las 5:30 de la mañana. Las carreteras estaban limpias, o sea, todo fuera de los fuertes vientos, de la lluvia fuerte, no había nada irregular. Todo se veía normal. Nada te hizo pensar, mejor no tengo que ir a trabajar ahora. Exactamente. Nada me hizo pensar, mejor me quedo en casa, mejor estoy con mi familia, pero nada. Ya hasta que llegué al trabajo alrededor de las, que serían 6:20 más o menos, no, 6 de la mañana. Llegué a las 6 de la mañana y ya en mi trabajo no había luz. Cuando yo me fui de mi casa había luz. Cuando yo llegué al trabajo ahí no había luz. Entonces ahí sí ya era oscuridad completa. Puede parecer que la familia de Betty no tomó en serio las alertas o no fue precavida, pero quienes vivimos aquí sabemos que la situación fue mucho más compleja. ¿Se podría haber alertado más de lo que se hizo? ¿Se puede estar preparado para sobrevivir a un desastre natural catastrófico? El río Swannanoa marcó una altura superior a los 27 pies, hasta que el sistema dejó de registrar. Los cálculos posteriores indican que llegó a superar los 30. El mismo río, en su flujo normal, tiene una altura menor a 2 pies. Mientras el río crecía, Betty estaba en su trabajo en un hogar de ancianos en el centro de Asheville, donde la situación era cada vez también más dramática. Los vientos seguían. Estuve en constante comunicación con mi esposo, pero no, mi esposo se levantó a las 6 de la mañana y me dijo que ya él salió a observar nuevamente que afuera no hubiese mucha agua. Y ya como 6:30 me dijo, ¿sabes qué? Tuve que sacar a los niños, porque ya el nivel del agua iba aumentando. No sé qué tanto es como en el tobillo más o menos, él me dijo, ya cuando sales ya el agua ya te tapaba hasta los tobillos. Los juguetes ya flotaban. Cuando Eric se dio cuenta de que era momento de evacuar, ya no tuvo tiempo de preparar nada. Levantó a los niños en pijama y salieron en auto cuando ya había 2 pies de agua en el terreno de su casa. Y cuando alucé para enfrente de la casa, el agua ya venía muy rápido, muy rápido. Sí, solo tuve tiempo de agarrar a los niños y ponerlos en el carro y salir de aquí. Y de ahí ya todo cambió. No se llevó nada, ni los papeles importantes, ni ropa para los niños, ni comida, ni pañales para el bebé. En ese momento pensaba que iba a estar fuera de casa un par de horas, que el agua iba a bajar rápidamente y que volverían pronto a limpiar todo lo mojado. Así que manejó hasta el estacionamiento de una escuela que está en una zona con un poco más de altura. Y desde allí miró lo que pasaba. Era como si se estuviera llenando, como inundación solamente. O sea, el río no traía fuerza todavía. O sea, el agua simplemente estaba como llenándose, como si estuviera llenando una piscina, nomás llenando, y después ya vino mucha corriente. Mientras tanto se comunicaba con Betty. A las 10:30 de la mañana le contó que vio irse flotando su camioneta de trabajo
y que las casas móviles del otro lado de la cerca se las estaba llevando el río. A las 11 de la mañana le avisó que su casa también había desaparecido. Después no pudieron comunicarse más. La red de comunicaciones se apagó completamente en todo el condado. Si podés recordar cómo se sentía ¿qué sentiste al enterarte de que ya no tenías casa, pero que tu familia estaba bien? En ese momento es tristeza, porque dices, en un abrir y cerrar de ojos pierdes todo. O sea, luchaste 10 años para tener esa casa propia y en una mañana, en unas horas, se va todo. Entonces es difícil. Por un lado me sentía triste por lo material, pero por otro lado feliz porque tenía a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, estaban bien. Entonces me dolió menos ya lo material ya no me importaba. Ya los objetivos más grandes que teníamos era, ¿qué vamos a hacer? A 40 kilómetros de Swannanoa, en un pueblo rural llamado Clyde, una familia latina decidió empacar todo lo que podía y dejar su casa varios días antes del huracán. Pues estuvieron anunciando, de hecho vino la policía a decirnos que teníamos que estar preparados porque se podía inundar otra vez. Pero siempre pensamos que no. Y pensamos que no iba a ser tan fuerte. Ella es María. Bueno, la llamaremos María. Es mexicana, está casada con quien llamaremos Omar. Tienen 5 hijos, la más chiquita 3 años y la más grande de 20. María y Omar compraron su casa en 2014. Les dijeron que se había inundado durante los huracanes Frances y Iván en 2004, pero que era un fenómeno cada 100 años. Pero después, en 2021... Fue en la tormenta tropical Fred. Ajá. Ese día... ¿Qué día era? No me recuerdo qué día era, pero llamaron de la escuela que fuéramos por los niños. Era como la 1 de la tarde, ¿verdad? Porque iba a llover y ya se estaban desbordando los ríos. Y para la tarde mi esposo me decía que me fuera con los niños porque él trabajaba de noche. Y me decía, vete con los niños porque si viene la tormenta y esto se inunda. Y yo le dije, pues me voy en el carro. Y dijo, no, es que no es así de fácil. Si viene la tormenta no te va a dejar sacar ni el carro. Entonces le estaba yo diciendo que tiene razón. Le dije, ok, tienes razón, voy a agarrar a los niños y nos vamos a ir a un hotel. Y me acuerdo que les dije a los niños, hagan una maleta. Y los niños dijeron, vamos a la playa. Le dije, no vamos de vacaciones, solamente hagan una maleta. Y yo les estaba diciendo eso cuando tocaron el timbre, porque la casa tenía el timbre. Y era la policía que nos teníamos que ir. Entonces ya no hicieron sus maletas. Y habían perdido todo una vez. No les pasaría lo mismo. Ahora sí guardamos los papeles, porque en el 2021, ¿sí en el 2021? ¿Cuándo se inundó antes? Sí, perdimos muchos papeles importantes, ¿sabes? Porque la casa también se inundó. Entonces, en esa ocasión no nos dio tiempo de guardar nada, pero ahora como estaban anunciando mucho y desde la semana estaban viniendo, empezamos a guardar todo lo importante. Los papeles, ropa para los niños, cosas, fotos, todo eso, empezamos a guardarlo. Apenas a 150 metros de la casa se encuentra el río Pigeon. En esa zona es sobre todo un río de aguas tranquilas. Y durante el huracán Helene alcanzó unos 25 pies de altura, tan alto como un edificio de 2 pisos. Volvamos a la familia de María. Durante esa semana mudaron todo lo que pudieron desde su casa hasta una casa trailer que tienen a solo 10 minutos. En el anterior huracán, esa zona no se había inundado. Finalmente llegó el 27 de septiembre, el día en que Helene llegaría a Carolina del Norte, y los dos estaban alertas porque aunque se sentían más seguros, todavía estaban cerca del río. Es que es bien triste, no sé si es triste o te preparas, porque como ya era la segunda vez, toda la noche no dormimos. Esa noche vieron llegar los bomberos y la policía. Fueron testigos de la evacuación de vecinos y también de rescate de un conductor. En la inundación, María tenía miedo.
Y le dije a mi esposo, tenemos que salirnos de aquí, tenemos que salirnos. No de aquí, estábamos en la traila, y aquí ya no estábamos. Estábamos hacia allá, pero está en el río también. Y como a las 6 de la mañana dijo, ¿a dónde vamos a ir? Y le dije, a un lugar que sea más seguro, porque había muchos árboles. No, ese lugar era poco probable que se inundara, pero había muchos árboles grandes y había mucho viento. Yo no sé si ustedes se recuerdan que había mucho viento. Decidieron autoevacuarse nuevamente, esta vez a sus carros. Tenemos que estar en un lugar alto y estar ahí, porque como está el viento y se caen los árboles, y nosotros miramos cómo sacaron a todos los vecinos, como a las 7 de la mañana, pero nosotros estábamos en el carro, ya no estábamos en ninguna casa. María estaba en un carro con los niños más pequeños y Omar en su camioneta de trabajo con el hijo mayor. Habían armado las maletas otra vez, aunque por el espacio solo llevaron lo más importante, como documentos y... la ropa de los niños, porque yo me acuerdo que yo puse ropa de todos los niños menos de él y mía. Sí, puse una bolsa para cada niño, y como los niños ya habían vivido esto, yo me acuerdo que mi hijo, el que tiene 7 años, el que tiene 8, él tenía un par de zapatos nuevos y él cargaba sus zapatos aquí. Tenía su caja de zapatos. Ajá. Porque él sabía lo que podía pasar. La familia esperó que lo peor pasara, y cuando finalmente todo se calmó, salieron del alto y fueron hasta el trailer. El agua había alcanzado unas 7 pulgadas. Lo más triste que pasó fue de que nosotros sacamos las cosas de aquí, lo que más pudimos sacar, y nos llevamos a una storage ahí a la traila, pero la storage está así de alto. Entonces cuando se inundó, pues llegó el agua así y se mojó todo. Imaginaron que si el agua había llegado al trailer, era imposible que su casa cerca del río estuviera a salvo. Ese mismo día vinimos en la tarde, el día del huracán. Vinimos en la tarde y te digo que la casa parecía una alberca ponchada, porque tenía agua por todos lados. Aquí no había, para caminar entre el lodo estaba lleno de lodo, igual adentro. Entonces no pudimos abrir y solamente fue por fuera. Y estábamos por fuera y igual vino la policía y nos dijo que nos teníamos que ir. Los dos trabajan a tiempo completo. Omar su propio emprendimiento de landscaping y María en una huerta y un McDonald's. Y siente que ese esfuerzo fue para nada. Es una tristeza, o sea, es algo bien triste. Porque te levantas todos los días. Trabajamos muy duro para tener una casa. Trabajamos. Cuando la logramos tener, trabajamos más duro para pagarla. Y ahora ya no tenemos. Al final de cuentas se fue a la basura todo. Entonces es cuando da mucha tristeza y dices, de veras vale la pena que deje a mis hijos, porque mis hijos siempre han ido a una guardería siempre para poder trabajar. Los mayores les tocó estar en el after school, después de clases, para poder trabajar yo todo el día. Entonces digo, de veras vale la pena sacrificarte tanto para que venga el agua y se lo lleve. Es una situación muy triste. Pero bueno, gracias a Dios que estamos vivos y juntos. El huracán Helene fue el desastre natural más devastador que ha golpeado al oeste de Carolina del Norte. Las montañas, que muchos creían un refugio frente al cambio climático, demostraron que también están expuestas a inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y vientos huracanados. Un año después, la recuperación todavía está en marcha. En el próximo episodio vamos a volver a esas primeras semanas, cuando la comunidad latina se organizó en el medio del caos. Y vamos a intentar responder preguntas inevitables. ¿Es equitativa la recuperación para los inmigrantes? ¿Estamos preparados para un evento así otra vez? ¿Y cómo están hoy las familias que conocimos en este episodio? Los esperamos. Después de la tormenta es un especial de Enlace Latino Podcast en conmemoración del primer aniversario del huracán Helene en honor a la resiliencia de la comunidad latina
de las montañas del oeste de Carolina del Norte. La producción estuvo a cargo de Patricia Serrano y José Sandoval. El guión de Patricia Serrano. La edición de José Sandoval, Patricia Serrano y David Seth Miller. El diseño de sonido es de David Seth Miller. La dirección general es de Pablo Jaramillo. Agradecemos también al equipo de Enlace Latino, especialmente a Nicolás Weintraub, Jessica Mayora y Paula Redote. A Gerard Albert Ther por las fotografías y a Blue Ridge Public Radio por el espacio para grabar este episodio. Gracias por escuchar.